Nada, hasta cierto punto sigue un poco con la línea de las últimas Sí. intervenciones, ¿no? En este caso, muy relacionado con la arqueología preventiva y la elaboración, ¿no? de cartas arqueológicas, ¿no? Pero también con esta relación con estos hallazgos o estos yacimientos en aguas interiores. Bueno, no adelanto nada más. Eh, Milagros Alzaga es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga y máster en Patrimonio Histórico y Arqueológico por la Universidad de Cádiz. Vinculada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desde el año 97, desarrolla actualmente su labor profesional como jefa del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática, si bien está ejerciendo interinamente como jefa del centro, centrando su trabajo en la protección, investigación y conservación del patrimonio arqueológico subacuático, así como la formación de profesionales en estas materias. Ha dirigido y ha participado en diversos proyectos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la investigación y la protección del patrimonio arqueológico subacuático. Cuenta igualmente con diversas publicaciones relacionadas con esta disciplina. Bueno, pues para empezar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación para que podamos formar parte de este seminario internacional dedicado al patrimonio arqueológico sumergido en aguas continentales. Como no, muchas gracias al Ministerio de Cultura por esta iniciativa. Bien, en los próximos minutos les voy a hablar del patrimonio arqueológico localizado en las aguas continentales de Andalucía. Como saben y pueden ver en esta imagen, Andalucía es una comunidad autónoma española localizada en el sur de la península ibérica, que cuenta, como consecuencia de su amplia historia, con un importante patrimonio arqueológico subacuático que se localiza tanto en sus aguas marítimas, que bañan sus costas, que ocupan un total de 1.100 kilómetros distribuidos entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, así como en sus aguas continentales, que en esta imagen las estamos viendo señaladas de color azul. En estas aguas continentales destacamos en primer lugar los ríos, en cuyas orillas se han asentado numerosas culturas a lo largo de nuestra historia, sin olvidar que algunos de ellos han sido navegables desde la antigüedad hasta nuestros días. En esta imagen podemos ver, señalados en rojo, los cursos del río Guadiana y el río Guadalquivir como un ejemplo de los muchos de los existentes en Andalucía. Con respecto al primero, al que hemos nombrado, el río Guadiana, en concreto las aguas que bañan la provincia de Huelva, siendo el límite con Portugal, destacar que se han localizado huellas de restos arqueológicos prehistóricos, como es el caso de los hallazgos de diversos cantos tallados durante unas labores de dragado que se llevaron a cabo en la zona. Y que también existen una serie de actividades económicas, como este es el ejemplo de esta instalación del puerto de La Laja, una instalación situada en la margen izquierda del río Guadiana, en la parte española, en el término municipal del Granado, que fue construida en 1885 y ampliada en 1923, y se construyó para funcionar como una zona de embarque de mineral procedente tanto del enclave minero de Santa Catalina como de las antiguas minas de Herrerías. Esta actividad minera se desarrolló hasta los años 60 del siglo XX. Con respecto al río Guadalquivir, vemos en esta imagen el río, sus afluentes, así como todo el territorio que ocupa la confederación hidrográfica de esta corriente de agua, ¿no? Este río es uno de los principales cursos fluviales de la península ibérica, aunque su configuración ha ido cambiando a lo largo de las épocas, tanto desde el punto de vista geológico como histórico, debido a la acción de diferentes procesos, como han sido los cambios climáticos, los cambios en su desembocadura y, como no, por la acción humana. Vemos una reconstrucción de cómo sería la desembocadura de este río en el 6000 a.C. y posteriormente en época prerromana, donde era navegable y por las características de su cuenca, la navegación ha sido posible en su tramo medio y bajo, variando esta navegación en función principalmente de la acción humana. Ya en época romana, el Guadalquivir se convierte en la vía de salida de productos para abastecer Roma y sus ejércitos. Vemos en esta imagen señalados la presencia de multitud de alfares para el envasado y el transporte del aceite bético, lo que atestigua la importancia de esta ruta fluvial. Y en este sentido vemos este texto de Estrabón, cuando nos dice que las orillas del Betis, es decir, del Guadalquivir,
son las más pobladas. Dice que el río puede remontarse navegando hasta una distancia aproximada de 2.200 estadios desde el mar hasta Córdoba y algo más arriba. Hasta Hispalis, es decir, hasta Sevilla, lo que supone cerca de 500 estadios, pueden subir navíos de gran tamaño. Sin embargo, la tala de los bosques, la roturación de tierras y la construcción de infraestructuras en su cauce, como por ejemplo molinos, presas, pantanos, se convirtieron en la causa principal de relleno tanto de su cuenca como de su estuario. En esta imagen podemos ver en el recuadro cómo queda visible el curso antiguo del río frente al curso actual señalado en color blanco, ¿no? La modificación de este curso tuvo su punto álgido durante la Edad Moderna, puesto que el puerto de Indias por excelencia estaba en la ciudad de Sevilla y las naves tenían que remontar sí o sí el río Guadalquivir hasta llegar a esta ciudad. En estos momentos, como se puede ver en esta imagen, en color rojo, se consideró necesario disminuir en lo posible las dificultades que los meandros del río provocaban para esta navegación, ¿no? Sobre todo para las grandes embarcaciones que tenían que llegar hasta Sevilla. Para ello, para solucionar este problema, se ejecutaron una serie de obras de infraestructura construyéndose las cortas, es decir, se dotó al río de un nuevo cauce, evitando aquellos tramos que tenían poco calado o que dificultaban la navegación. Y vemos este nuevo cauce marcado en rojo en un plano del siglo XVIII, así como una corta concreta, la de Merlina, en 1795. A pesar de todo ello, los naufragios fueron una tónica, de tal forma que, según la documentación consultada, tendríamos un total de 240 naufragios distribuidos no solo en la desembocadura del río, sino también en su curso. Un ejemplo lo tenemos en el naufragio de una embarcación, Nuestra Señora de la Piedad y Santiago, hundida en 1707, es un barco que venía de México, concretamente de Campeche, y que se hundió por motivos de un temporal que hizo que perdiese el timón. Se rescató la carga por la parte de la casa de contratación y en esta imagen del Archivo de Indias, General de Indias, vemos un dibujo del sistema seguido por los buzos para la localización de los restos. Con los datos existentes en esta documentación hemos podido georreferenciar la zona de hundimiento. El rescate de estas cargas, como sabemos, era habitual y tenemos un ejemplo de documentación que hace referencia a un buzo griego afincado en Sevilla, se llamaba Nicola de Roda, y este señor, por real cédula de 1539, obtuvo la exclusividad durante 10 años para bucear y utilizar artificios de buceo, entre otras zonas en el río Guadalquivir, y se concreta desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Hay que destacar también en el Guadalquivir y en la ciudad de Córdoba este puente de origen romano, que formaba parte de la vía Augusta, es decir, de la vía romana más grande de Hispania, con 1.500 kilómetros, que iba desde los Pirineos hasta Cádiz por la costa mediterránea. Y las primeras referencias sobre este puente se remontan a la época de Julio César, a mediados del siglo I a.C., aunque en la actualidad somos conscientes de que queda poco de ese periodo en la construcción. Sabemos que entre los siglos 8 y 19 se realizaron varias reconstrucciones, lo que ha otorgado su aspecto actual. De la misma forma, no podemos olvidar la existencia de marismas con sus caños mareales, de los que vamos a destacar la existencia de molinos, cuyo funcionamiento estaba supeditado, como vemos, a las mareas, así como la existencia desde época antigua de salinas relacionadas con la conservación de alimentos y la industria de salazones de época fenopúnica y romana, porque en definitiva había una necesidad de contar con un producto al que se le ha denominado el oro blanco, ¿no? Que es la sal. Salinas que, por otro lado, también podemos encontrar en zonas más interiores, como en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde podemos encontrar las salinas que se conocen como las salinas de Hortales o las de Ituqui, en referencia al asentamiento romano existente en la zona, y que tienen su origen en la abundancia tanto de agua como la existencia de manantiales salinos en la zona. Con respecto a las presas y embalses, hay que indicar que, como en cualquier otro lugar, se trata de grandes obras de infraestructura, como hemos visto ya a lo largo de la mañana, asociadas al periodo contemporáneo, cuyas construcciones fueron decisivas tanto para el desarrollo de la actividad económica como para la articulación territorial de Andalucía.
El uso de estas construcciones pues, ha sido múltiple, ¿no? Como riego para labores agrícolas, para crear energía, para las labores mineras industriales, para abastecer a la población o la regulación fluvial, entre otros usos, ¿no? Esta construcción de presas y embalses se inició en Andalucía, como podemos ver en esta imagen, a mediados del siglo XIX, con obras privadas muy modestas que estaban destinadas al regadío agrícola y a la explotación minera, pero ya en la primera mitad del siglo XX y a partir del año 1960 se produce un impulso notable en este tipo de construcciones realizadas generalmente a cargo del Estado, y priman los embalses dedicados a la generación hidroeléctrica para satisfacer necesidades energéticas, urbanas e industriales, para el abastecimiento urbano y para el regadío. En su gran mayoría, en el proceso de construcción de estas infraestructuras no ha conllevado, por desgracia, la realización de estudios relacionados con el patrimonio cultural de las zonas que iban a ser inundadas, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Este es el caso del embalse de Aracena, en Huelva. En el año 1987, durante unos trabajos de prospección llevados a cabo en la Sierra de Huelva, se localizaron 4 sepulcros dolménicos de pequeño tamaño, correspondientes tipológicamente con galerías cubiertas trapezoidales. Uno de ellos, el que tenemos aquí en la imagen, que se denominó Monte Acosta 1, se encontraba en una zona que quedaba cubierta por las aguas del embalse de Aracena en el momento de la crecida de las aguas, y por ello el director de la intervención de prospección, Juan Aurelio Pérez Macías, indicó la conveniencia de que se procediera a una excavación de urgencia en este megalito. En el año 1990 se produjo un receso en las aguas debido a las escasas lluvias de ese otoño-invierno, lo que permitió que el dolmen volviera a ser visible y que pudiese ser excavado. Esta excavación fue dirigida por Juan Aurelio Pérez Macías, y yo tuve la suerte de poder participar como estudiante en estos trabajos. Se comprobó que estaba formado por una cámara funeraria de forma trapezoidal, compuesta por 8 ortostatos con orientación este-oeste, que hacían que la cámara funeraria tuviese unas dimensiones de 0,9 metros de alto, 1,60 de ancho y 4,30 de largo. Se comprobó también que contaba con un túmulo de forma elíptica, con una longitud de 17 metros, con 3 anillos perimetrales. Se localizaron diversos materiales líticos, como puntas de flecha, láminas de siles o una chapulimentada, como se pueden ver en esta imagen. Y todo ello llevó a situar cronológicamente estos restos a mediados del tercer milenio antes de Cristo, ya en un momento de inicio de la edad del cobre. El embalse del Judío, en Sevilla, donde se han constatado restos de época romana con perduración en época medieval. Los estudios de prospección llevados a cabo indican que nos encontramos ante los restos de una villa ocupada en torno al siglo IV después de Cristo, así como vestigios de una industria cerámica y también de fabricación de ánforas. El embalse de Negratín en la provincia de Granada, es decir, que es el tercer embalse más grande de Andalucía, y con su construcción bajo sus aguas quedaron sumergidos, por ejemplo, el antiguo balneario de aguas termales de los Baños de Zújar, o distintas vías de comunicación y varias cortijadas. Actualmente, con el descenso de las aguas, son visibles distintos restos constructivos de carácter arqueológico que demuestran la existencia de hábitats, al menos desde época íbera. Hay numerosos restos de época romana, datados entre los siglos IV y V después de Cristo, que son testimonio de una intensa actividad agrícola y comercial en este entorno. Y destacan también hornos de adobe, una piscina de Oposiminum. Vemos aquí una imagen antigua, una fotografía antigua del antiguo balneario de los Baños de Zújar, que ya he dicho que hoy en día está bajo las aguas del pantano, y que se asienta sobre las ruinas de un balneario romano que ya había sido citado por Plinio el Viejo en el siglo I después de Cristo, cuando destacaba las propiedades curativas de las aguas termales de esta zona. El edificio fue renovado a lo largo de los siglos, incluso se construyó una
una ermita, una venta como módulos anexos, y este complejo fue alternando con periodos de decadencia, con periodos de alta actividad, y en época moderna sus últimos propietarios edificaron junto a él, como podemos ver, un hotel y un casino rodeando el conjunto con paseos y parques. Y fueron unas instalaciones que acogieron tanto a miembros de la alta nobleza como a los políticos más destacados del momento. El embalse de Cordovilla, construido para retener las aguas del río Genil, donde se ubican los restos de una población en la cual el registro arqueológico nos muestra una ocupación desde el Calcolítico hasta época romana. Los cronistas locales del siglo pasado mencionan sus ruinas, restos de murallas, pavimentos e incluso la existencia de los estribos de un puente de época romana sobre el río Genil. En el año 1959 los restos quedaron con la construcción del embalse, todo ello quedó bajo las aguas del embalse. Otro ejemplo es el de Innájar, un gran embalse, es conocido como el lago de Andalucía y bueno, ocupa áreas de las provincias de Córdoba, de Granada y de Málaga. Bajo sus aguas se encuentran los restos de un yacimiento de época romana, del que son visibles los fragmentos de cerámica y elementos constructivos. Se encuentran también sumergidos los vestigios del pueblo, vemos los restos de lo que fue una antigua torre de luz que en su momento abastecía a esta aldea y alrededores de energía eléctrica, un viaducto de piedra o la chimenea, la vemos aquí en la imagen de aquí abajo, de la que fue la fábrica de aceite del conde de la Revilla. El embalse de Bornos de Cádiz, teniendo en cuenta que esta es una investigación reciente, aún se encuentra en desarrollo, tengo que agradecer los datos que nos han proporcionado los directores de la intervención arqueológica que les voy a explicar de urgencia, los arqueólogos Luis Cobos y Esperanza Mata. Es una actividad arqueológica de urgencia que vino motivada por los hallazgos casuales de una serie de tumbas de fosas de época tardorromana, de las que aún se desconoce su cronología exacta, y se produjeron estos hallazgos ante la bajada del nivel de agua del embalse de Bornos. Estas tumbas se han adscrito, como ya he dicho, como tardorromanas, pero hay que tener presente que en ninguna de ellas se han localizado restos de ajuar. Ha sido una intervención arqueológica sufragada por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, que se inició en noviembre de 2020, de ahí que aún les diga que esté en estudio. Esta excavación es una continuación de la que ya se realizó a finales del año 2005, cuando volvieron a bajar el nivel de las aguas en el embalse, y en aquel entonces la intervención fue dirigida por los arqueólogos Concepción Jiménez y Luis Aguilera. Se han excavado un total de 6 tumbas, aunque se han registrado en ortofoto un total de 26. Son tumbas de fosa simple, están excavadas en la tierra, una tierra de margas arcillosas, y su cubierta está realizada con lajas de arenisca o conglomerados de cantos de caliza. Los individuos localizados miden entre 90 y 166 centímetros, están depositados de cúbito supino, con los pies juntos, aunque varía cómo tienen dispuestas las extremidades superiores, aunque la gran mayoría tienen los brazos extendidos y las manos sobre la pelvis. Las tumbas presentan una orientación con la cabecera al oeste y los pies al este, y esta circunstancia está proporcionando datos desde el punto de vista cronológico, pues se sabe que el cambio definitivo de orientación de los enterramientos de norte-sur a este-oeste se realizó en el transcurso del siglo IV. Y al mismo tiempo es a partir de este momento cuando los enterramientos evolucionan hacia fosas de forma rectangular, en un primer momento cubiertas por tégulas y posteriormente, como las que aquí tenemos, cubiertas por losas. De la misma forma, la inhumación individual es más temprana que la múltiple. Los directores de la intervención han enviado al Centro Nacional de Aceleradores y en Sevilla muestras óseas de uno de los individuos para la realización de análisis de carbono 14 con objeto de obtener una cronología más precisa dentro de este periodo tardorromano de los siglos IV, VII después de Cristo y poder datar así la necrópolis de Bornos. Otro ejemplo es el embalse de Giribaile en Jaén,
En el año 2020 también se aprobó por parte de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén la realización de intervenciones arqueológicas de urgencia en el término municipal de Rus, cuando también por el descenso de las aguas del embalse se localizaron restos arqueológicos de época romana e iberorromana. La motivación de esta intervención ha sido doble. Por un lado, la investigación, analizando la extensión de los restos, su adscripción cronológica y cultural y la obtención de una planimetría completa, pero también, por otro lado, esa necesidad que también hemos visto anteriormente de proteger la zona tanto de la propia erosión de las aguas como del expolio, porque en cuanto quedó al descubierto ya eran visibles en la zona las huellas de la acción del expolio llevadas a cabo mediante el empleo y el uso de detectores de metales. El embalse de Tranco de Beas de Jaén, donde podemos ver los restos de una villa romana de la época del Bajo Imperio, de la que se conservan también las termas, o la Torre Bujarcay, torre homenaje del antiguo castillo medieval, que se alza sobre una isla. Aunque no hay constancia de la época exacta de su construcción, se cree que data del siglo XII. O la propia Calpilla de la Aldea, que fue construida a finales del siglo XIX. Otro ejemplo lo tenemos en el embalse de Peñalosa en Jaén, que fue construido en el año 1841. A sus orillas podemos ver un poblado de la Edad de Bronce que en parte suele quedar sumergido por las aguas del embalse. La actividad de este poblado se centraba en la explotación metalúrgica de los recursos de la zona y sus construcciones estaban realizadas, como se puede ver, en pizarra. Se distingue de distintos niveles que comunican a través de calles estrechas y, según los estudios que se han llevado a cabo, su abandono se debió de producir en torno al 1600 a.C. El último ejemplo que vamos a ver se refiere a los restos arqueológicos sumergidos que se localizan en los embalses de Sierra Bollera y Puente Nuevo en Córdoba, ¿no? Sobre estos restos también agradezco la información proporcionada por el señor Antonio Monterroso de la Universidad de Córdoba, cuyo grupo está trabajando, analizando estos restos, georreferenciándolos, realizando levantamientos aéreos fotogramétricos que están proporcionando datos relevantes sobre la importancia arqueológica de la zona y su relación con la actividad metalúrgica que caracterizó a todo este territorio, tanto en la antigüedad como en el medievo. Este es el caso de la calzada romana entre Córdoba y Augusta Emérita, la actual Mérida, que discurre por la actual comarca del Alto Guadiato en la provincia de Córdoba, en España. Parte de esta calzada se encuentra sumergida por la construcción de los embalses, pero el retroceso de las aguas en el año 2017 ha facilitado su estudio. Y también otro ejemplo de los muchos que hay en la zona es esta pequeña península donde podemos ver los restos arqueológicos de un asentamiento tartésico. Esta localización del yacimiento llevó a que pudiese ser excavado y analizado desde el punto de vista técnico, y una vez finalizada la actividad de excavación se efectuó un estudio fotogramétrico de la zona, de forma que se obtuvo una nube de puntos muy precisa y de alta calidad. Desde el punto de vista de la protección de estos yacimientos, somos conscientes que es indispensable, como se decía también antes, tener un conocimiento de los mismos para protegerlos, ¿no? Una labor que estamos llevando a cabo dentro de nuestro proyecto de Carta Arqueológica Subacuática de Andalucía, ¿no? En el caso concreto de los yacimientos localizados en aguas continentales, los trabajos se están ejecutando y se van a ejecutar en los próximos meses con una mayor celeridad, en colaboración con las delegaciones territoriales de cultura y patrimonio histórico. El objetivo que nos hemos marcado es la realización de prospecciones, aprovechando pues, este descenso de las aguas que tenemos en la actualidad en estas zonas, de tal forma que podamos cubrir mayores extensiones en un espacio menor de tiempo, incrementando por otra parte nuestras actividades a las 8 provincias que componen la comunidad autónoma de Andalucía. Este conocimiento va a proporcionar una mayor información, una información suficiente que nos permitirá solicitar la inscripción de nuevas zonas arqueológicas y la declaración de nuevas zonas de servidumbre arqueológica, continuando así con ese camino que iniciamos en el año 2009 en cumplimiento de lo establecido por la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático promulgada por la UNESCO, y me refiero a la necesidad de dotar a este patrimonio arqueológico del máximo nivel de protección jurídica mediante la inscripción en el Catálogo General
de estas zonas arqueológicas con la categoría de BIC, como ya se hicieron en el 2009. En definitiva, somos conscientes que nos queda un largo camino por recorrer. Siempre digo que Andalucía es muy grande, pero que consideramos necesario para incrementar nuestro conocimiento sobre el patrimonio arqueológico subacuático existente en nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el repaso, ¿no?, de todos los bienes relacionados con la arqueología subacuática en aguas interiores que existe en Andalucía, y por el trabajo, ¿no?, que hace vuestro instituto, que sin duda, ¿no?, es ejemplar para todos los centros de arqueología subacuática, ¿no?, del país, porque sois muy activos y sobre todo prestáis mucha atención a esa parte de arqueología preventiva tan importante, ¿no?, porque es esencial para que se pueda tratar, ¿no?, esos bienes antes de que ya Desaparezcan. no haya nada con ellos, como bien sabemos. Así que nada, muchas gracias. A vosotros.